Hola, bienvenidos a una nueva exploración tecnológica. Hoy traemos una historia que, bueno, suena a pesadilla para cualquiera que trabaje con sistemas en la nube. Imagina esto, tienes un sistema serverless, has invertido un montón de tiempo y dinero en optimizarlo, tus funciones Lambda están siempre listas, siempre calientes, y de repente, en mitad de la noche, catapum, todo se viene abajo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa cuando la métrica que tanto vigilamos nos oculta un problema mucho, mucho mayor? Hoy vamos a desgranar una crónica real, casi de trinchera, ¿no?, sobre la obsesión por eliminar los arranques en frío en AWS Lambda, y cómo, irónicamente, esa misma optimización llevó a una llamada de PagerDuty a las 2:37 de la madrugada. Toda esta charla se basa, como siempre, en una experiencia detallada en un artículo de nivelepsilon.com. Ahí se pueden encontrar todos los detalles técnicos a fondo. Pues sí, y es una situación más común de lo que parece, ¿eh? La optimización del Lambda, sobre todo eso de quitar los llamados arranques en frío o cold starts, es casi un objetivo universal. Buscamos la mínima latencia posible, claro, la respuesta instantánea. Así que parece lógico centrarse ahí, ¿verdad? Totalmente. Pero esta historia es un recordatorio, bueno, fascinante, de que a veces el verdadero cuello de botella está donde menos te lo esperas. Pues vamos a meternos de lleno en la historia. El equipo protagonista estaba en plena cruzada, así la llamaban ellos, contra el arranque en frío de AWS Lambda. Ese pequeño retraso inicial cuando una función, pues, lleva un tiempo sin usarse. Querían quitarlo de en medio como fuera. A ver, para poner a todo el mundo en contexto rápido. Un arranque en frío o cold start ocurre porque AWS tiene que preparar todo el entorno de ejecución de una Lambda si no se ha invocado hace poco. Tiene que descargar el código, iniciar el contenedor, y todo eso añade milisegundos, a veces incluso segundos, a esa primera petición. Claro. Por eso eliminarlos parece una victoria clara. ¿Mejora la experiencia de usuario final? No. Y este equipo se lo tomó muy, muy en serio. Cuentan que se convirtieron casi en meteorólogos del arranque en frío. Monitorización constante, dashboards súper específicos para eso. Y ojo, no repararon en gastos. Más de $3,000 al mes en concurrencia aprovisionada de AWS. Expliquemos eso un poco. La concurrencia provisionada es, básicamente es pagarle a AWS para que mantenga un número fijo de instancias de tus funciones Lambda ya iniciadas. Calientitas, digamos, listas para responder al segundo. Como tener taxis esperando con el motor ya en marcha. Exacto. Es muy efectivo para eliminar el arranque en frío de esas instancias concretas, pero claro, tiene un coste. Y esos $3,000 al mes, pues, indican la prioridad altísima que le estaban dando a ese único aspecto. Sentían que habían ganado, ¿sabes? Misión cumplida. Hubo celebración con pizza en la oficina, mensajes en Slack. El sistema parecía a prueba de fallos con sus lambdas súper rápidas. Parecía el final feliz de su cruzada contra la latencia. Pero, bueno, en el mundo del cloud ya se sabe, la calma a veces precede a la tormenta. Siempre pasa. Y la tormenta llegó. Vaya si llegó. En forma de llamada, martes, 2:37 de la madrugada, PagerDuty a todo volumen, API timeouts. Tiempos de espera agotados por todas partes. Uf, el momento que te hiela la sangre si estás de guardia. Totalmente. El ingeniero de guardia salta al portátil esperando ver un Cristo, un escenario de caos total, pero se encuentra con algo larísimo. Los dashboards principales, verdes. Todo parecía normal. Arranques en frío, 0%. O sea, los $3,000 estaban funcionando a la perfección. Claro. Estado de las funciones Lambda, 100% saludables. Se ejecutaban sin errores aparentes. Pero entonces va a mirar las consultas a la base de datos y 100% de fallos. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Si todo lo que monitorizas obsesivamente está en verde, ¿cómo puede estar fallando el sistema entero? Precisamente, esa es la parte más complicada del diagnóstico en estos casos. Las métricas que tienes en un pedestal, las que vigilas sin parar, arranques en frío, errores de Lambda, te dicen todo perfecto. Tu optimización estrella funciona de maravilla. Pero la aplicación real, la que da servicio al usuario, está completamente muerta. Exacto. Esto casi siempre apunta a problemas sistémicos, a límites invisibles o a cuellos de botella en las conexiones entre servicios, no en el código de la función en sí. El problema está en otro lado. La analogía que usaban en el artículo es buenísima, la verdad. Es como un restaurante con los cocineros listos, las cocinas calientes a tope, pero no sale ni un solo plato.
Muy buena analogía, sí. Las lambdas estaban preparadas, pero no podían cocinar nada porque no les llegaban los ingredientes. En este caso, la respuesta de la base de datos. Es increíble. Resulta que puedes pagar $3.000 al mes para tener funciones calientes que están en primera fila viendo cómo arde tu base de datos, o bueno, cómo no le llega nada. Y aquí es donde empieza la verdadera investigación forense, ¿no? Estaban buscando un fantasma, un problema que no aparecía en las métricas habituales. Se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían estado jugando al Jenga con los límites de servicio de AWS. Y la torre, pues, se acababa de venir abajo. Empezó la caza de los culpables reales, y el primero que apareció fue, sorprendente, una escasez de tarjetas de red virtuales. ¿Pero cómo puede ser eso? A ver, aquí entramos en el mundo de las ENIs. Son las siglas de Elastic Network Interfaces. Interfaces de red elásticas. Exacto. Simplificando mucho, una ENI es la tarjeta de red virtual que necesita una función lambda para poder hablar con otros servicios que están dentro de una VPC. La VPC, la Virtual Private Cloud, la red privada que montas en AWS. Eso es. Es fundamental si tu lambda necesita conectarse, por ejemplo, a una base de datos RDS que está dentro de esa misma VPC. Vale, entiendo. ¿Y dónde estaba la trampa? Pues en la letra pequeña, como suele pasar. Resulta que hay un límite oculto, o al menos no muy publicitado. Que no miras hasta que te estrellas contra él. Justo. Un límite por defecto, y además por región, en el número total de ENIs que puede tener una cuenta de AWS. Suele estar sobre las 250, más o menos. 250 para toda la cuenta en una región. Sí. Y este equipo se topó de bruces con ese límite justo cuando marketing lanzó una conmoción sorpresa. Una de esas que dispara el tráfico de golpe. La clásica promoción inesperada. Imagina la escena. La promoción causa un pico enorme de peticiones. Lambda, que para eso está, escala automáticamente. 100 instancias concurrentes, 200, perfecto. Pero llega un punto en que se supera el límite de, pongamos, 250 ENIs disponibles en la cuenta para esa región. Y aquí viene lo peor, ¿no? Que no falla directamente. Ojalá hubiera fallado. No, la solicitud número 251, al no encontrar una ENI libre, no dio un error inmediato. Simplemente, Se quedó esperando. ¿cuánto tiempo? 14 segundos. Esperando en una cola invisible a que AWS pudiera provisionar una nueva ENI para esa lambda. 14 segundos. Madre mía. Y aquí está la primera gran lección, la pepita de oro de esta fase, diría yo. Tu escalado elástico deja de ser elástico en cuanto choca contra un límite fijo y oculto. Esa espera de 14 segundos no era un problema de rendimiento de la lambda en sí, no era el código, era un límite de recursos de la cuenta disfrazado de lentitud extrema en la aplicación. Vaya tela. Convertía el sistema en una lotería. Peticiones de 200 milisegundos para los afortunados que pillaban ENI y de 14.000 milisegundos, timeout seguro, para los que se quedaban esperando. 14 segundos es una eternidad. Y lo más frustrante es eso, que en los logs de Lambda no ves un error claro tipo límite de LNE alcanzado. Solo ves que tu función tarda una barbaridad. Te vuelves loco buscando el bug en tu código, cuando el problema está en la infraestructura de AWS que no controlas directamente. Exacto. Por cierto, mencionan en el artículo, y creo que es importante, revisar estos límites activamente. Dan hasta el comando específico de AWS CLI, AWS Service Quotas, Get Service Quota, LF678F1CE. No es solo saber que existen, sino comprobarlos en tu propia cuenta. Así es. No basta con conocer la teoría de las cuotas. Hay que ir a la consola de AWS o usar la API o la CLI y mirar los valores para tu cuenta y tu región específica. Y, sobre todo, solicitar aumentos antes de necesitarlos en plena crisis. Y no solo buscarlos, sino monitorizarlos o poner alertas sobre su uso porque se pueden agotar cuando menos te lo esperas, justo bajo carga. Muy buen punto. Vale, encontraron al primer villano. El límite de ENIs. Solución rápida. Pedir un aumento del límite a AWS Support. Problema resuelto. No. Bueno, problema resuelto parcialmente. Porque arreglar esto solo sirvió para destapar el siguiente cuello de botella. Siempre hay otro esperando. Siempre. Ahora las lambdas tenían sus ENIs, llegaban todas rápido a la zona de la base de datos. Pero se encontraron con un portero muy estricto en la puerta. Hablemos del villano número 2, el RDS Proxy. Primero, recordemos qué es RDS, el Relational Database Service.
Es el servicio gestionado de bases de datos relacionales de AWS. Aurora, Postgres, MySQL, etc. Vale. Y luego está el RDS Proxy, que es un servicio que pones entre tus aplicaciones, las lambdas en este caso, y la base de datos RDS. Su objetivo principal es gestionar las conexiones a la base de datos de forma eficiente. Las agrupa, hace connection pooling para no saturar la instancia RDS principal, que también tiene un límite de conexiones simultáneas. Es como el encargado de la entrada en una discoteca muy popular, que organiza la cola. Exacto, esa es la idea. Pero parece que este encargado también tenía sus propios límites. ¿Qué pasó? Pues el equipo descubrió justo después de solucionar lo de las ENIs que el propio RDS Proxy tiene límites internos. Y el límite aquí no era de conexiones, sino de CPU del propio proxy. De CPU. Sí. Cuando cientos de lambdas, que ahora sí tenían ENIs, intentaron conectarse todas a la vez a través del proxy, la CPU de las instancias que corrían el servicio RDS Proxy se puso al 100%. Vaya. Y de nuevo, el comportamiento es sutil, es traicionero. El proxy no falló estrepitosamente, no se cayó del todo. Simplemente se volvió lentísimo para aceptar nuevas conexiones. La analogía del artículo aquí también es perfecta. Como el portero de la discoteca que sigue una política estricta de uno entra, uno sale, pero no porque el local esté lleno, sino porque él mismo está agotado y no puede abrir la puerta más rápido. No da abasto. Mientras tanto, la cola de lambdas esperando para entrar en la base de datos se hacía kilométrica otra vez. Los tiempos de espera volvían a dispararse por las nubes. Y lo más irónico de todo, la base de datos RDS real, la que estaba detrás del proxy, estaba tranquila, con poca carga, preguntándose dónde estaba todo el mundo. Cuello de botella silencioso e inesperado. Efectivamente. El sistema volvía a fallar, pero por una causa completamente distinta. Primero, faltaban caminos, las ENIs, para llegar siquiera a la red de la base de datos. Ahora, había congestión en el intermediario, el RDS Proxy que gestionaba el acceso. Esto subraya algo crucial. Hay que analizar y probar toda la cadena de componentes. No solo tu aplicación y el destino final, la base de datos. Los servicios intermedios también tienen sus propios límites de rendimiento. Aquí es donde la historia da un giro hacia la humildad, como dicen en el artículo. Las soluciones, reconocen, no fueron alardes técnicos supercomplejos. Fueron más bien pasos atrás, decisiones pragmáticas. Obligaron al equipo a replantearse si la arquitectura elegante que habían diseñado era realmente la más adecuada para cada parte del sistema. La primera medida la llamaron la gran fuga de la VPC. Suena bastante dramático, ¿eh? Y lo es. Consistió en algo que, viéndolo ahora, a toro pasado, parece de manual básico de Lambda, ¿no? Revisaron todas sus funciones Lambda y aquellas que solo necesitaban hablar con servicios públicos de AWS como S3, Simple Storage Service, o SQS, Simple Queue Service para manejar mensajes en colas, las sacaron fuera de la VPC. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque una Lambda que está fuera de la VPC no necesita una ENI para conectarse a los endpoints públicos de servicios como S3 o SQS. Claro. Al moverlas, redujeron drásticamente la presión sobre ese límite global de ENIs de la cuenta. Es una lección fundamental. No metas una lambda en una VPC si no es estrictamente necesario. Generalmente solo la necesitas dentro si tiene que acceder a recursos privados como una base de datos RDS que esté en esa VPC. Exacto. Y para las funciones que sí tenían que quedarse dentro de la VPC, pero necesitaban acceder a esos mismos servicios públicos, S3, SQS, implementaron endpoints de VPC. Ah, los VPC endpoints. Eso es, que son como túneles privados directos desde tu VPC a esos servicios de AWS. Van por la red de AWS sin salir a Internet público y, lo crucial aquí, sin consumir una ENI para esa conexión específica. Es como usar un pasadizo secreto dentro del castillo, ¿no? Para no tener que salir por la puerta principal y volver a entrar. Buena analogía. ¿Sí? ¿Es eso? Correcto. Se trata de buscar el equilibrio. Mantienes la seguridad de la VPC para lo que realmente lo necesita, pero usas las rutas más eficientes y que consumen menos recursos escasos, como las ENIs, para todo lo demás. Reducir esa dependencia de las ENIs fue un primer paso clave para ellos. Segunda solución, el triaje del proxy de RDS. Ya que el proxy era un cuello de botella por CPU, pues había que tratarlo con más cuidado, ¿no? Como un recurso limitado que es. Aquí hubo dos acciones principales, según cuentan. Primero, algo directo.
Sobreaprovisionar las instancias del proxy. Darle más músculo. Exacto. Elegir tipos de instancia para el RDS proxy con más CPU y más memoria de la que, en teoría, necesitarían en condiciones normales. Crear un colchón de seguridad para absorber mejor esos picos de conexiones simultáneas. Vale, lógico. ¿Y la segunda acción? Algo muy interesante. Implementar jitter del lado del cliente. O sea, en las propias lambdas que llamaban al proxy. Jitter. ¿Qué es exactamente? Suena algo de red. Sí tiene que ver. El jitter, en este contexto, es añadir un pequeño retraso aleatorio antes de que una lambda reintente conectarse al proxy si el primer intento falló. La clave aquí es la palabra aleatorio. Si todas las lambdas fallan y reintentan exactamente al mismo tiempo, por ejemplo, esperan un segundo y vuelven a intentar, vuelves a crear una estampida hacia el proxy, otra vez todos a la vez. Claro, saturas el proxy de nuevo. Con jitter, cada lambda espera un tiempo ligeramente diferente antes de reintentar. Por ejemplo, una espera 0.8 segundos, otra 1.1, otra 0.95. Se distribuyen los reintentos en el tiempo y se suaviza muchísimo la carga sobre el proxy. Entendido. Es como desincronizar la estampida para que no lleguen todos de golpe a la puerta. Una técnica clásica, pero por lo visto muy efectiva en sistemas distribuidos para manejar la contención de recursos compartidos. Se trata de gestionar proactivamente la contención, no solo esperar a que ocurra y cruzar los dedos. Y llegamos a la solución final, la que llamaron, de forma muy gráfica, la opción nuclear. Para un servicio concreto, que era muy crítico y necesitaba un rendimiento altísimo, tomaron una decisión radical. Abandonar la base de datos relacional, Aurora en su caso, y migrar a DynamoDB. La base de datos no SQL de AWS. Exacto. Esa es una decisión arquitectónica de mucho calado, ¿eh? Pasar de un modelo SQL a uno no SQL como DynamoDB no es solo cambiar la forma de hacer las consultas. A menudo implica rediseñar por completo cómo se estructuran los datos y cómo se accede a ellos para aprovechar de verdad las fortalezas de NoSQL, sobre todo en temas de escalabilidad horizontal y concurrencia masiva. Cuentan en el artículo que lo más difícil no fue el cambio técnico en sí, sino el ego del equipo. Admitir que, para ese caso de uso tan específico, la flexibilidad y la potencia de una navaja suiza como Aurora, una base de datos relacional, no era la herramienta adecuada. Necesitaban algo más directo, un martillo para clavar ese clavo concreto de alta concurrencia. Tiene sentido. Y la reacción del equipo después de migrar a DynamoDB lo dice todo. Cito textualmente. Espera. Entonces, ¿ya no tenemos que preocuparnos por el pool de conexiones? Esa frase captura perfectamente la esencia del cambio. El cambio a DynamoDB fue clave porque atacó la raíz del problema de concurrencia que tenían con el proxy. Pasaron de un modelo donde cientos de lambdas competían furiosamente por un pool limitado de conexiones gestionado por un intermediario, el proxy, a un modelo donde cada lambda interactúa directamente con DynamoDB, y la arquitectura de DynamoDB está diseñada precisamente para manejar esa escala masiva de peticiones de forma nativa, sin un cuello de botella intermedio de conexiones. Eliminaron al intermediario problemático. Exacto. Eliminaron el cuello de botella intermedio por completo para ese servicio crítico. Es el ejemplo perfecto de elegir la herramienta correcta para el trabajo correcto, pensando siempre en los patrones de acceso y la escala que necesitas manejar. Fascinante, la verdad. Llegamos entonces a la moraleja final de toda esta odisea nocturna, ¿no? La obsesión inicial por optimizar los arranques en frío, esos 50 o 100 milisegundos que eran visibles y fáciles de medir, les distrajo por completo de los verdaderos rompesistemas, que eran los límites invisibles de las SNIs o la saturación de CPU del RDS proxy, que causaban retrasos de 14 segundos y la caída total del servicio. La conclusión parece clara, ¿no? Optimizar los arranques en frío está bien, no digo que no, pero solo si es medido y confirmado que son un problema real en tu aplicación específica y sobre todo después de asegurarte de que tu arquitectura base puede soportar la carga real sin chocar contra estos límites ocultos de la plataforma. Primero los cimientos. Exacto. Primero, asegura los cimientos, límites de servicio, capacidad de los intermediarios. Luego, si quieres, ya puedes pulir los detalles, como esos milisegundos del arranque en frío.
Hay que dejar de microoptimizar esos 50 milisegundos que vemos tan fácilmente en los dashboards y empezar a planificar en serio para evitar los 14 segundos de retraso que se esconden en las cuotas de servicio o en el comportamiento bajo estrés de todos los componentes intermedios. Ellos lo aprendieron a las 2:37 de la madrugada. Ojalá otros puedan aprenderlo escuchando esto, ¿no? Sí, ojalá. Si tuviéramos que resumir las claves prácticas para la audiencia técnica, yo diría que son estas 3. Primero, conoce, monitoriza y gestiona proactivamente tus cuotas de servicio en AWS. No solo las ENIs, también la concurrencia de Lambda, los límites de API Gateway, todo eso. Verifica los valores por defecto para tu cuenta y tu región y pide aumentos antes de la crisis. Fundamental. Segundo, analiza y prueba los límites de rendimiento de los servicios intermediarios. El RDS Proxy es un ejemplo, pero también balanceadores de carga, firewalls de red, lo que sea que tengas en medio. No son infinitos. Considera su capacidad de CPU, memoria, conexiones por segundo, bajo la carga máxima que esperas. No asumir que escalan mágicamente. Exacto. Y tercero, revalúa continuamente si tu arquitectura sigue siendo la adecuada. ¿Necesitan de verdad todas esas funciones estar metidas en la VPC? ¿Es una base de datos relacional, incluso con un proxy delante, la mejor opción para este patrón específico de alta concurrencia? ¿O quizá un NoSQL como DynamoDB sería más resiliente y escalable para ese caso? Un resumen perfecto, la verdad. Y como pensamiento final para la reflexión de quienes nos escuchan, más allá de ENIs o RDS Proxy, ¿qué otros límites invisibles podrían estar acechando en las arquitecturas o plataformas cloud que cada uno utiliza? Quizás límites de ancho de banda entre zonas de disponibilidad, cuotas de API de servicios de terceros que usamos, la capacidad de nuestros sistemas de login centralizado bajo una carga masiva. Hay muchos sitios donde mirar. Es una invitación a mirar más allá de lo obvio, de las métricas fáciles, y a estresar los sistemas de verdad, de punta a punta, antes de que lo haga una promoción de marketing a las 2 de la mañana. Bueno, si esta historia de guerra tecnológica ha resultado útil y alguien quiere sumergirse en todos los detalles técnicos, las configuraciones exactas, los gráficos y el análisis completo, recordamos que toda esta charla se basa en un artículo excelente del blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para que se pueda consultar sin problemas. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Y con esto, pues cerramos nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima aventura en la nube.